La situación de la fruticultura es un tema que nos preocupa toda esta parte de la República Argentina y otras partes también del país, teniendo en cuenta la situación. Por ejemplo, podríamos pensar en la parte de la Mesopotamia, lo que están viviendo con el clima, con el tema de los cítricos, pero trayéndolo a nuestra región, tenemos mucha preocupación, aunque el gobierno se ha encargado de, en los últimos tiempos, como tirar una soguita para ver si se puede destrabar un poco el conflicto y no puede ser tan duro para los productores. Ahora, en las últimas horas apareció esta idea del gobierno nacional de abrir la importación también de manzanas que van a venir desde Chile a sumarse a este mercado. Bueno, pero ¿cómo termina esta cosecha, Lalo? ¿Cuál es la idea que tenés de la cosecha de peras y manzanas que ya termina, que ya se va culminando? ¿Cómo ves esa situación? Tiene varias aristas para analizar, para ir entendiéndola un poco. Primero, terminó una cosecha que ya de por sí venía mal en cuanto a la calidad de la fruta. Una floración tardía, posteriormente los calores que no alcanzaron para que la fruta tomase tamaño y color, hace que la calidad primero baje desde ese punto de vista. Digamos, hay un aspecto natural al que hay que ponerle en medida para después, a partir de ahí, ver qué es lo que ocurre. Así que baja calidad. Segunda, menor cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque a esa baja calidad hay que agregarle que las curas por lo general se hicieron tarde en los lugares que se hicieron y entonces viene fruta con mucha plaga. Y después las medidas que se adoptaron, esto tiene que ver con la salida de las retenciones y demás, fueron medidas que aportaron para el ámbito empresarial, pero no cayeron directamente a los productores. El productor sigue cobrando 2 pesos por kilo de manzana, cuando más o menos, ¿no? Estamos hablando de una cifra cercana, cuando en realidad y en rigor lo que se está hablando, según la ley de transparencia provincial, habla de 30 centavos de dólar, que evidentemente estaríamos hablando de 5 pesos alrededor de esa cifra del dinero. Pero es una ley bastante curiosa porque está, pero nadie la cumple, ¿no? Agustín, ¿vos cómo ves el panorama? Teniendo en cuenta desde que, bueno, hace muchos años que estás vinculado a toda la parte empresarial, no sé si al tema frutícola, pero lo manejás con mucho criterio, tenés mucho mejor más conocimiento que nosotros sobre ese tema. No te creas, por ahí es lo que uno tiene como comunicador, como periodista, como esta facilidad que te da la actividad de establecer vínculo con los actores protagónicos del circuito frutícola. A mí me llaman poderosamente la atención que discutamos mucho sobre las cuestiones coyunturales y poco sobre las cuestiones estructurales de la fruticultura. Fíjate vos que se trata de un producto que todo tiene precio, todo tiene valor, menos lo que justifica todo ese esquema puesto al servicio de la manzana y de la pera. ¿Sí? Cuando llega el momento de liquidar al productor, lo último que entra en la ecuación es el remanente con el cual se le va a aular, digamos, al productor primario. Pero los salarios del empaque tienen precio porque se negociaron en paritarias, el cartón tiene precio, el papel sulfito tiene precio, el servicio de frío tiene precio, la electricidad, el transporte tiene precio, el flete, el barco, todo tiene precio. Hasta en el mercado tiene precio, en el mercado central tiene precio. Y lo último que se fija, yo lo veo como una gran contradicción eso. Sí, totalmente. Es como decir, voy a comprar 1 kilo de carne y decir, ¿me lo paga? No, se lo pago dentro de 5 o 6 meses, le digo cuánto le voy a pagar. Más o menos es eso, ¿no? Es más o menos. Ese es uno de los puntos que a mí siempre me llamó la atención y todavía no encuentro una respuesta satisfactoria, digamos, a eso que visualizo como una contradicción. Lo otro, que me parece ciertamente problemático, porque hacia futuro plantea un horizonte difícil de revertir, por lo menos en el corto plazo, es la ausencia de una identidad propia del productor, no como productor nada más que de frutas y manzanas, sino como un empresario, como un eslabón importante. Fíjate, hablas con muchos chacareros y te dicen, no, yo soy productor. Las cámaras se identifican como cámaras de productores. Las cámaras sirven solamente para organizar algún reclamo, una gestión, alguna prerrogativa para el sector cada vez que están en situación de crisis. No ofrecen mayores servicios como pueden ser asesoramiento impositivo, crediticio, vinculado a ese tema. No hay una visión del productor como empresario. ¿Cuántos productores hay? Alrededor de 2.500 unidades productivas. Alrededor. Nadie tiene la certeza, no hay un censo, claro, no se sabe. No. Te doy un ejemplo, y para esto quería justamente apuntar. Hace pocos días aparecieron líneas de crédito para los productores. Sí. Bueno, había a disposición 2.000. ¿Sabés cuántos lo tomaron? 800. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no les convenía? ¿Por qué no quieren endeudarse más?
o porque no hay una cantidad de porque productores las reglas no eran suficiente. claras. No, las reglas son claras. Lo que pasa es que después está la decisión del productor de endeudarse o no, esto es otra cosa. Pero digo, no se sabe a ciencia cierta exactamente cuántos productores hay. Se sabe que este año un montón de productores dejaron de producir. Lo que sí se sabe, Lalo, ¿Que hay menos hectáreas en producción? Hay claro. menos hectáreas en producción, pero que hay menos unidades productivas. Vos tenías hace 2 décadas y medias atrás, más o menos 4 veces más la cantidad de unidades productivas de las que tenés hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un fuerte proceso de concentración de la producción, cada vez en menos manos. Eso puede ser bueno, puede ser malo, según el criterio ideológico que cada uno tenga, digamos, el punto de vista ideológico que cada uno lo observe. Lo cierto es que los estados no han participado de ninguna manera, no han intervenido de ninguna manera en ese proceso que sí se fue dando y que dejó a muchos en el camino. ¿Está? Entonces, si vos tenías 10.000 unidades productivas hace 2 décadas atrás y hoy tenés 2.500, es decir, tenés 6.500, 7.000 personas, 7.000 productores que hoy ya no están dentro del circuito. La pregunta que nos debemos hacer, o que, a ver, no sé si nosotros, pero la gente lo que se pregunta es lo siguiente. Sí, bueno, ¿por qué un kilo de manzana de primera, ¿sí? Un kilo de manzana de primera en Buenos Aires hoy vale 60 pesos? De los 2 pesos y algo que le pagan al productor, ¿quién en todo ese camino se queda con todo lo que corresponde hasta llegar a la góndola a 60 pesos? ¿Y por qué es tan caro de 2 pesos que le pagan al productor, hoy la cobramos a 60? Porque se habla mucho del valor agregado, del valor agregado. El valor agregado es lo que comentábamos hoy del cartón. Lo que pasa es que vos estás hablando de precios en Buenos Aires y realmente eso es llamativo, pero mucho más llamativo y hasta te diría hasta pornográfico que en los supermercados de aquí mismo, de nuestra región, veamos el kilo de manzana a 40, 45 al mismo pesos. precio que Buenos Aires. Ahora, también no hay que dejar de lado que también tiene un componente impositivo importante. Digamos, los gobiernos tampoco hacen demasiado en esto. ¿Por qué? Porque ellos se llevan una cuota aparte de esa diferencia que queda en el camino. Después está el tema de la transparencia y demás, que evidentemente... Hay un dato, Lalo, que yo no sé si el gobierno nacional lo transparenta, ¿no? Pero esto de 45 mangos el kilo de manzana en la góndola del supermercado, el que está acá a la vuelta de la esquina, vos pensás lo siguiente, el 21% es de IVA. Ahí está. No, está en 10% la fruta. La manzana está en 10%. De todos modos, no se lo sacan. Perdón, y no ¿10% tiene valor... lo que paga el supermercado? No, de IVA, claro, porque no tiene valor agregado. Digamos, no debiera tener impuesto al valor agregado, si no lo tiene prácticamente. Yo quiero hacerle la siguiente... Por eso tiene una baja, pero sin embargo también hay un componente impositivo importante que también es cierto y los gobiernos miran para otro lado. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. El gobierno abre la importación de manzanas que van a llegar desde Chile. Dice que ya es un hecho y de hecho ya se ven en algunos supermercados. Entraron del Líbano el año pasado. Claro. ¿Cómo va a influir en los productores, en la región, la llegada de manzanas desde afuera? Yo creo que el productor en general... ¿Es bueno que llegue? En general el mercado interno no les mueve demasiado la aguja. Vamos a señalar esto porque de hecho ya hubo... el año pasado sobró manzana. Quedaron un montón de manzanas en los frigoríficos que tenían problemas pues se les terminaba la época de frío y no las podían comercializar y casi no las colocaban en el mercado interno. Porque... no mueve el mercado interno lamentablemente o no hay campañas publicitarias importantes para promover el consumo de manzana o tiene una relativa importancia o incluso al empresario no le interesa demasiado. Después habrá que ver cómo deviene todo esto, pero me parece que no es un tema que vuelva demasiado loco a los productores, sobre todo a los empacadores. Pero me parece que, ¿sabes qué? Es una mirada muy cortita esa, Lalo. Sin duda. Mira, nosotros no tenemos mucha diferencia generacional. Cuando nosotros éramos chicos, el yogur para nosotros era un postre. ¿Sí? Hoy el yogur ya no es más yogur. ¿Sí? Tiene un montón de denominaciones. Reemplaza el almuerzo, reemplaza el desayuno, la merienda, la cena, sirve para fortalecer los huesos, te da un escudo protector para que no tenga ningún tipo de bacteria, te agiliza el tránsito lento. Digamos, tiene un montón de cualidades, de propiedades que hace que ya no sea un postre. ¿Pero a caballo de qué? ¿De fuertes campañas publicitarias? Sí, de una fuerte campaña publicitaria que fundamentalmente lo hicieron algunas empresas en particular. Acá vos no tenés ningún tipo de campaña publicitaria que potencie las aptitudes, las capacidades, estas ventajas que tiene la manzana, que se sigue presentando como postre y por lo tanto se sigue denigrando, se sigue devaluando la potencialidad del mercado interno. Con este proceso de fuerte concentración, en donde un montón de productores quedaron en la lona, donde hay por lo menos más de la mitad de los productores que hoy
están vigentes van a quedar en la lona también. Campañas como esta, es decir, ¿por qué no potenciar el mercado interno para estos productores que sí lo podrían producir? Y eso no está. Se nos terminó el tiempo para hablar de la fruticultura. ¿Una frase nomás? Dale. Digo, a caballo de lo que dice Agustín. Esto lo que vos planteás es una crisis. Crisis significa también oportunidades. ¿No será el momento de replantearse si la pera y la manzana sigue siendo lo más importante? Porque las tierras productivas están. Habrá que aprovecharlas o maximizarlas de alguna manera, me parece. Yo lo único que digo es lo siguiente. Veo a los productores tirar las manzanas y traemos de Chile. ¿Por qué no se la compramos al productor que la está tirando? El productor no te la vende porque no tiene precio. ¿Y qué? ¿Y los de Chile? ¿Cómo va a ser el precio? Es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Yo lo que digo es que también tiene que haber un cambio de actitud del sector productor. También. Te voy a contar una anécdota muy cortita, así, porque el tiempo es muy exiguo. En el verano tuve la oportunidad de hacer un viaje en una empresa de turismo de aquí del Alto Valle. Le pregunto al guía turístico, digo, esta gente, ¿a qué otras actividades desarrollan? Y bueno, además de turismo, tienen empresas de transporte, tienen fletes para las petroleras, tienen frigoríficos, tienen chacra. Ajá. ¿Y qué producen? Manzanas, peras, duraznos. Bien. Habíamos cargado así a media hora la vianda en Bahía Blanca. El postre era gelatina. Obvio. Digo, ¿me puedes explicar por qué, tratándose de una empresa formada por productores, el postre no es del Valle? Es como en las escuelas del Valle, a muchos chicos les dan banana. Por ejemplo. Y en vez de darle una pera o una manzana. O hacer el intercambio con otras partes del país, darle naranja y mandar la manzana para allá. ¿Sí? Como para tenerlo en cuenta. Pausa. A la vuelta, negociaciones salariales.